En esta oportunidad nos toca desarrollar la sesión número 4 correspondiente al enfoque de riesgo en el proceso salud-enfermedad. Los contenidos que vamos a tocar en esta oportunidad están referidos a la definición, a las medidas de asociación que se utilizan en el contexto del proceso salud-enfermedad. También vamos a conversar sobre las medidas de impacto potencial para finalmente terminar hablando de los usos del enfoque de riesgo. Quiero hacer un paréntesis en este momento para recordarles que ya hemos desarrollado nosotros en la reunión anterior las medidas epidemiológicas, y dentro de las medidas epidemiológicas que hemos tratado, hemos conversado en relación a todas aquellas medidas epidemiológicas desde la perspectiva de la epidemiología descriptiva. Hoy, teniendo como un eje integrador al enfoque de riesgo, vamos a completar y vamos a revisar todas las medidas epidemiológicas desde la perspectiva de la epidemiología analítica. Y en ese contexto vamos a hablar de las medidas de la fuerza de asociación y de las medidas de impacto potencial. Con eso ya estamos completando todo lo que son medidas epidemiológicas, y que es importante de que ustedes tengan en cuenta estos aspectos y los interioricen con la finalidad de que cuando pasemos a la segunda parte del curso no tengamos problemas en identificar las respectivas medidas epidemiológicas. Perdón, ¿qué es el enfoque de riesgo? Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el tema, lo primero que debemos de preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos del enfoque de riesgo. Entonces, el enfoque de riesgo no es nada más que un método, y un método es decir, una secuencia ordenada de pasos que en la epidemiología se utiliza ¿para qué? Para medir las necesidades de atención por parte de grupos específicos. Ese es el enfoque de riesgo, es una metodología. En consecuencia, se convierte en una herramienta para que nosotros podamos definir cuáles son las necesidades que tenemos de reorganización de los servicios de salud. Cuando hablamos de las necesidades de reorganización de los servicios de salud, nos estamos refiriendo a las acciones que debemos hacer para que el servicio de salud brinde la atención acorde a los riesgos que tiene la población asignada a su cuidado. ¿Cuál es la utilidad del enfoque de riesgo? La utilidad del enfoque de riesgo radica en que nos va a ayudar a determinar las prioridades de salud. A través del enfoque de riesgo van a ver ustedes que vamos a poder priorizar los daños a la salud más importantes, y consecuentemente le vamos a dar los recursos necesarios para que se pueda intervenir sobre estos problemas prioritarios. ¿Qué pretende el enfoque de riesgo? Evidentemente, a través del enfoque de riesgo, identificando aquellas poblaciones, aquellos grupos con mayor riesgo, lo que pretende es mejorar la atención para todas las personas, pero teniendo como un eje fundamental que la mayor atención debe estar orientada a aquellos que más la requieren. En ese contexto, el enfoque de riesgo no es un enfoque igualitario, sino es un enfoque equitativo. Equitativo en la medida de que va a priorizar a aquellos que tienen mayores necesidades o mayores riesgos, y consecuentemente se va a preocupar prioritariamente en estos grupos, ¿no? Entonces es importante también que entiendan que el enfoque de riesgo no es un enfoque igualitario, es un enfoque equitativo. Y este concepto de equidad ya ustedes también lo han desarrollado ampliamente cuando han llevado el curso de salud pública y han hablado de la equidad en salud. ¿Cuál es la importancia de abordar el enfoque de riesgo?
La importancia fundamentalmente está centrada en que este enfoque de riesgo lo que permite es contribuir a que podamos explicar en el contexto de la historia natural de la enfermedad cuáles son aquellos elementos multifactoriales que están involucrados en el desarrollo de los diferentes daños a la salud. Ejemplo, cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles son aquellos factores que contribuyen a que se presenten las enfermedades cardiovasculares o se presenten los traumatismos o se presente la violencia en los niños, la violencia en la mujer? ¿No? Entonces, en eso radica la importancia del enfoque de riesgo, que nos permite explicar la historia natural de la enfermedad y en cuyo origen, o sea, en el periodo prepatogénico, se supone que participan una serie de factores que van a finalmente desembocar en la producción de la enfermedad y consecuentemente en el contexto de la historia natural de la enfermedad pasar de la etapa prepatogénica a la etapa patogénica. El otro concepto que debemos recordar es el concepto de riesgo. Entonces hemos hablado de lo que es el enfoque de riesgo, ahora vamos a hablar de lo que es el riesgo. El diccionario de la lengua española nos dice que el riesgo es una contingencia o proximidad de un daño. El diccionario de epidemiología nos dice de que el riesgo es la probabilidad. Entonces ya vamos viendo de que el riesgo va a ser una medida que nos va a explicar la probabilidad de ¿qué? De que se produzca un acontecimiento adverso o beneficioso en una población definida durante un intervalo de tiempo definido o determinado. Entonces, el riesgo, desde la perspectiva epidemiológica, ya vamos viendo que lo definimos como la probabilidad. ¿De qué? De que ocurra un acontecimiento adverso o beneficioso en una determinada población en un momento determinado. Por lo tanto, el riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud. Consecuentemente, este enfoque de riesgo que dijimos es una metodología, se basa, se sustenta en la medición de esa probabilidad. ¿Y cómo logramos medir esa probabilidad? A través de los indicadores llamados de riesgo. Uno de ellos es el riesgo absoluto, la otra medida es el riesgo relativo y la otra medida es el OR. Ya vamos a desarrollar más adelante estos aspectos, cómo es que podemos calcular esta probabilidad de que se produzca un daño o un hecho a la salud, pero que fundamentalmente está referido o se traduce esta medida de la probabilidad a través de estos indicadores epidemiológicos, que es el riesgo absoluto, que ya lo tratamos en la clase anterior, en la sesión 3, y las dos medidas de la fuerza de asociación denominadas riesgo relativo y el OR. El otro concepto es factor de riesgo. Entonces hemos hablado de enfoque de riesgo, hemos hablado del riesgo, que es la probabilidad, ahora vamos a hablar del factor de riesgo. Y casualmente el riesgo, esa probabilidad, nos va a permitir a nosotros evaluar qué factor de riesgo es el más importante. De ahí que debemos definir claramente qué es el factor de riesgo. Y como podemos apreciar, el factor de riesgo es una característica o es una condición que es detectable en un individuo o en una población y que va a estar asociada con el incremento en la probabilidad de que se experimente un daño a la salud. Ejemplo, si tengo sobrepeso como factor de riesgo, lo que vamos a ver como consecuencia, la mayor probabilidad de que esta persona, por ejemplo, sufra de infarto de miocardio. O si esta persona tiene o el factor de riesgo es el hábito de fumar, vamos a tener como consecuencia el incremento de la probabilidad de múltiples daños a la salud, siendo el más conocido el cáncer pulmonar. O si los determinantes de la salud, como vemos en la
Otra figura, falta de agua, por ejemplo, como factor de riesgo, falta de abastecimiento de agua como factor de riesgo, o falta de eh, eh, lugares donde eliminar adecuadamente los residuos generados por nosotros, va a condicionar la presencia de una serie de daños a la salud. Entonces, el factor de riesgo es la característica individual o poblacional que se asocia con una mayor probabilidad de la ocurrencia de un daño a la salud. También se dice que es cualquier evento cuya presencia aumenta el riesgo de aparición del daño, y nuevamente los ejemplos. Si nos exponemos a la radiación ultravioleta como factor de riesgo, aumentará la probabilidad de que se presente cáncer de piel. Ya lo dijimos, si hay aumento en el peso y como consecuencia hay obesidad, el riesgo puede estar asociado con la presencia, por ejemplo, de diabetes, o el consumo de bebidas alcohólicas en una mujer embarazada va a condicionar la mayor probabilidad, el mayor riesgo de que se produzca un parto o un nacimiento de un niño con bajo peso. Entonces, factor de riesgo es la condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de un daño a la salud. Y esa probabilidad la vamos a medir a través de las medidas que hemos mencionado anteriormente. También podemos, desde la perspectiva de John M. Lass, también podemos nosotros darle tres connotaciones a este concepto de factor de riesgo. Uno de ellos es aquella condición, que ya lo mencionamos también, asociada con una probabilidad mayor de desarrollar un resultado específico. No necesariamente un factor causal, también les hago mención a este concepto, ya van a ver ustedes en la sesión siguiente, cuando hablemos de causalidad, no solamente necesitamos de que haya una asociación entre un factor y la ocurrencia del daño para decir de que es un factor causal, ya van a ver ustedes que hay una serie de criterios que debemos de considerar. La otra connotación que le da Lass al tema del factor de riesgo nos dice que es aquella condición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro resultado específico. Uno nos dice, una de las connotaciones asociado con una probabilidad mayor, y acá la otra connotación que le da John M. Lass nos dice que el factor de riesgo es un atributo o una exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro resultado específico. Y la otra connotación que le da John M. Lass es de que el factor de riesgo es un atributo o es una exposición que se convierte en un determinante que puede ser modificado por alguna forma de intervención. Entonces, en esta tercera connotación, desde la perspectiva de Lass, cuando hablamos de factor de riesgo, estamos hablando fundamentalmente de los factores de riesgo modificables, porque van a ver ustedes más adelante en la clasificación de los factores de riesgo, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Y ya vamos a explicar a qué nos referimos con ello. Bien, ¿cómo clasificamos los factores de riesgo? Va a depender de la perspectiva que tomemos. Pues, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos la perspectiva por su fuente de origen, podemos clasificarla, como está mencionado ahí, en biológicos, ambientales, de comportamiento, de respuesta social, socioculturales, económicos. Todos esos factores de riesgo, ya dijimos, son aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de que ocurra un daño a la salud. Ejemplo, edad, si consideramos como un factor de riesgo biológico la edad, evidentemente en los extremos de la edad va a haber mayor riesgo de desarrollar una serie de enfermedades, ¿no? A mayor edad, por ejemplo, existe mayor riesgo de que se presenten procesos degenerativos. Entonces la edad se convierte en un factor de riesgo. Y ya van a ver ustedes que estos conceptos que estamos mencionando vamos a poder encajarlos también en los conceptos de factor de riesgo modificable o no modificable, factor de riesgo individual, factor de riesgo
familiar, factor de riesgo comunitario. Ejemplo, el clima. Si hablamos del ambiente, se convierte en un factor de riesgo poblacional o comunitario. Factores de comportamiento pueden ser individuales o pueden ser también familiares. Ejemplo, hábitos. Hábitos de consumo de bebidas alcohólicas. Si hay una persona que consume bebidas alcohólicas, este factor de riesgo eso se convierte en un factor de riesgo individual. Pero si, por ejemplo, en la familia hay comportamientos referidos a los estilos de vida que afectan a toda la familia, ejemplo, no desarrollar actividad física o comer alimentos poco saludables, entonces en ese contexto se convierten en factores de riesgo familiares, ¿no? Entonces podemos ir combinando estas diferentes clasificaciones y los ejemplos que les vamos poniendo dependiendo la perspectiva que tengamos al clasificar los factores de riesgo. Les decía, por su fuente de origen, los podemos clasificar como lo que está mencionado en la transparencia. Después tenemos factores de riesgo, les decía también por sus características, los podemos considerar como modificables y no modificables. Y ya dijimos, un factor de riesgo no modificable es la edad, un factor de riesgo no modificable es la raza, un factor no modificable es el sexo. Y dependiendo, ¿no?, de la raza, por ejemplo, hay enfermedades que que están relacionadas con este factor de riesgo. Ejemplo, el ser de raza negra aumenta la probabilidad de tener hipertensión arterial. Entonces, este es un factor de riesgo no modificable. Dentro de los factores de riesgo modificables están todos los que conocemos. Fumar, por ejemplo, el sedentarismo, por ejemplo, dieta inadecuada, son factores de riesgo modificables. Y luego también podemos clasificar el factor de riesgo en razón a las personas a quienes afecta. También ya lo comentamos anteriormente y dijimos puede haber factor de riesgo individual. Si la persona fuma, por ejemplo, un factor de riesgo individual. Decíamos, si la familia tiene hábitos alimentarios inadecuados, no desarrolla actividad física, se va a convertir en un factor de riesgo familiar. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, si se dan esas condiciones, familias con obesidad, y ese factor de riesgo, obesidad familiar, se va a traducir evidentemente en incrementar el riesgo para el desarrollo de una serie de enfermedades. Y también podemos clasificar por las personas a quienes afecta como factores de riesgo comunitarios. Y ahí decíamos la contaminación ambiental, por ejemplo, es un factor de riesgo comunitario. Entonces, ya hemos tratado el tema enfoque de riesgo, ya hemos definido qué es riesgo y estamos terminando de definir lo que conocemos como factor de riesgo. También esto es importante que tengan en cuenta el concepto de lo que es marcador de riesgo e indicador de riesgo, para que no nos confundamos, ¿no? Ejemplo, la edad no es un factor de riesgo, es un marcador de riesgo. ¿Por qué? Porque el marcador de riesgo, como ustedes pueden estar observando ahí, dice es un concepto reservado a las variables de persona y por tanto son variables endógenas. Entonces el hablar de aquellos factores de riesgo no modificables y como dice aquí que no son controlables y definen a los individuos particularmente, no se llaman factores de riesgo, se llaman marcadores de riesgo. Ese es otro concepto que debemos recordar. Entonces cuando hablamos de la edad, cuando hablamos del sexo, cuando hablamos de la raza, no debemos referirnos de manera, o sea, no son en sí factores de riesgo, sino son marcadores de riesgo. El otro concepto es el concepto de indicador de riesgo, que es un signo precursor de la enfermedad objetivable en el estadio preclínico o clínico. O sea, dicho de otra manera, el indicador de riesgo es la expresión del efecto del factor de riesgo en
la persona en el grupo familiar o en la comunidad a la cual en la cual está presente. Acá les pongo un ejemplo: factor de riesgo e indicador de riesgo. Ya dijimos, factor de riesgo es aquella condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de un daño, y ahí tenemos el consumo de agua contaminada, es una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de un daño. El indicador de riesgo es la expresión, ¿no? O sea, es aquel que pone de manifiesto la presencia temprana, en etapa preclínica o tardía de la enfermedad. Y en este ejemplo que les estoy poniendo, si tenemos al factor de riesgo como consumo de agua contaminada, el indicador de riesgo podría ser enfermedad diarreica, podría ser hepatitis A, podría ser fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, el indicador de riesgo es aquel que pone en manifiesto la presencia temprana o tardía de la enfermedad. Bien, entonces una vez que hemos revisado todos los conceptos de lo que es el enfoque de riesgo en el proceso de salud-enfermedad, la siguiente pregunta que debemos resolver es: ¿de qué depende que el factor de riesgo tenga importancia para la medicina preventiva? Entonces, para que nosotros respondamos a esta pregunta y digamos este factor de riesgo es importante para la aplicación de medidas preventivas, debemos de considerar estos tres aspectos. Uno de los aspectos a tener en cuenta es el aspecto del grado de asociación con el daño a la salud. ¿Y cómo vamos a poder determinar el grado de asociación? El grado de asociación lo vamos a poder determinar a través del cálculo de las medidas de la fuerza de asociación, OR o RR. ¿De qué otra condición depende? De la frecuencia en la comunidad. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? Si queremos usar un indicador epidemiológico. Y la otra condición que debemos de tener en cuenta es si es posible prevenirlo o no. Entonces, si les voy a poner un ejemplo. Estoy estudiando un factor de riesgo A con respecto a un daño B. Entonces, lo primero que tengo que preguntar es qué grado de asociación hay, o sea, cuál es la fuerza de asociación. Y determino de que la fuerza de asociación es muy alta. Es un factor que hay que ponerle atención. La siguiente pregunta, me pregunto, ¿qué tan frecuente es en la comunidad? En la comunidad es muy frecuente. Tiene una prevalencia alta en la comunidad este factor de riesgo A para producir el daño B. La siguiente pregunta ¿es posible prevenirlo? Evidentemente, si la respuesta es no es posible prevenirlo, no tendría razón de que yo haga todo un plan para actuar sobre dicho factor. Entonces, ¿qué les quiero significar con esto? Les quiero significar que debemos de tener en consideración todos estos elementos para que nosotros apliquemos las medidas para intervenir sobre un factor de riesgo. O lo inverso, yo les digo, el factor de riesgo es prevenible, la frecuencia es alta, pero el grado de asociación es bajo. Entonces tampoco voy a intervenir. Deben conjugar todos estos elementos que les estoy mencionando y tenemos que hacer el análisis para poder intervenir sobre un factor de riesgo. Debemos de tener en cuenta estos elementos que les estoy mencionando: el grado de asociación, la frecuencia y la posibilidad de prevenirlo. Y cuando hablo de la posibilidad de prevenirlo, estamos hablando de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que ya hemos revisado en la clase correspondiente. Acá lo que queremos es mostrarles de que el concepto de factor de riesgo y daños a la salud son conceptos intercambiables. O sea, no siempre un factor de riesgo va a ser factor de riesgo. Un factor de riesgo, dependiendo del enfoque que tomemos nosotros, puede convertirse en un daño a la salud. Y eso es lo que les quiero mostrar en estas transparencias que vamos a pasar. Tenemos factores de riesgo como pobreza, analfabetismo de la madre, nutrición deficiente, enfermedad recurrente asociada a parto prematuro. Todos estos factores de riesgo condicionan
de que un niño nazca de parto prematuro. Y un prematuro evidentemente tiene una serie de problemas de salud. En esta otra condición estamos analizando ya la presencia de enfermedad diarreica y vemos de que el daño a la salud llamado prematurez, en este escenario donde estamos analizando los factores de riesgo asociados a enfermedad diarreica, este daño a la salud que vimos anteriormente se convierte en un factor de riesgo. Entonces, la prematurez se convierte en un factor de riesgo para la presencia de la diarrea, conjuntamente con pobreza, analfabetismo de la madre, destete prematuro y agua contaminada. Acá estamos mostrándoles que sí, pues un factor de riesgo, dependiendo del enfoque que demos a esta asociación entre los factores y el daño a la salud, pueden convertirse en factores de riesgo. Y para abundar más, tienen este ejemplo. Estamos analizando los factores de riesgo para muerte prematura, para que un niño muera prematuramente. Y ahí tenemos prematurez, que en un primer momento era un factor, un daño a la salud, luego pasó a ser un factor de riesgo, continúa como factor de riesgo. La enfermedad diarreica, que en un momento era un daño a la salud, en estas circunstancias, en este análisis, se convierte en un factor de riesgo, conjuntamente con los otros factores que estamos mencionando y que estamos viendo en la transparencia. Entonces, en resumen, lo que quiero significar es que un factor de riesgo puede convertirse, o mejor dicho, un daño a la salud puede convertirse en un factor de riesgo dependiendo del enfoque que tomemos para analizar una situación específica o determinada. Bien, entonces ahora vamos a proceder a hablar de la medición de riesgo. Y dijimos que la medición de asociación es un indicador del efecto. Y por lo tanto, esta asociación va a depender de dicha medición que nosotros desarrollemos. Dijimos también que el riesgo es la probabilidad, y eso es lo que vamos a medir, el riesgo, o sea, la probabilidad de la ocurrencia de un daño a la salud. También decirles de que los estudios epidemiológicos terminan en una tabla de 2×2, y eso es lo que tienen que recordar. Cuando tenemos las variables cualitativas, vamos a terminar convirtiendo o resumiendo nuestra información en tablas de 2×2. ¿Qué características o qué elementos debemos, que son estas? Las hemos querido diferenciar para que ustedes sepan. Primero, decirles el tema del riesgo absoluto. El riesgo absoluto ya lo hemos tratado y lo vamos a recordar. Las medidas de la fuerza de asociación son las llamadas riesgo relativo y el odds ratio. Esas son medidas de la fuerza de asociación. Recuerden eso, es importante que no olviden estos conceptos. Y los que están en azul son las medidas de impacto potencial. Tenemos dentro de las medidas de impacto potencial, tenemos al riesgo atribuible, tenemos a la fracción atribuible, tenemos al riesgo atribuible poblacional y tenemos a la fracción atribuible poblacional. Entonces miren, yo les decía, con estos conceptos ya estamos completando todo lo que son los indicadores epidemiológicos desde tres perspectivas. Desde la perspectiva descriptiva, desde la perspectiva analítica y desde la perspectiva de medidas de impacto potencial. O sea, tenemos medidas descriptivas, medidas de la fuerza de asociación, riesgo relativo OR y medidas de impacto potencial, riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Riesgo absoluto, yo ya les decía, esto lo hemos tratado y se expresa a través de las famosas tasas de incidencia, tasa de incidencia acumulada y densidad de incidencia. Entonces, una medida que se puede utilizar o que se utiliza en el enfoque de riesgo es el riesgo absoluto. ¿Y qué es el riesgo absoluto? Es la tasa de incidencia
de sus dos variantes, tasa de incidencia acumulada y densidad de incidencia. No vamos a ahondar en este tema porque ya hemos revisado en su oportunidad. La otra medida, y esta sí ya es una medida de la fuerza de asociación, se llama el riesgo relativo. Y ahí está, bien claro, es una medida de la fuerza de asociación. ¿Entre quién? Entre el factor de riesgo y la ocurrencia del daño a la salud. Entonces, a partir de acá también ya deben ustedes estar reflexionando, y si nos dicen de que el riesgo relativo es una medida de la fuerza de asociación, ya deben saber de que cuanto más alto es el valor obtenido del riesgo relativo, mayor fuerza de asociación existirá entre el factor de riesgo y el daño a la salud. ¿Qué expresa el riesgo relativo? La razón entre la incidencia de daño a la salud en los expuestos al factor de riesgo y la incidencia en los no expuestos a tal factor. Entonces, el riesgo relativo es una razón. ¿Es una razón de qué? De tasas. ¿De qué tasas? De incidencia en expuestos y de incidencia en no expuestos. Puede ser tasa de incidencia acumulada en expuestos sobre tasa de incidencia acumulada en no expuestos, o densidad de incidencia en expuestos sobre la densidad de incidencia en no expuestos. Así se calcula el riesgo relativo. Y como ustedes están viendo ahí, la incidencia en expuestos son, en la letra A que dijimos, son los enfermos expuestos, dividido entre A más B, que son todos los expuestos. La incidencia en expuestos es los enfermos expuestos dividido entre todos los expuestos. Y la incidencia en no expuestos es los enfermos no expuestos, o sea, C, dividido entre todos los no expuestos. ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? La incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Otro elemento que deben de recordar es, una cosa es calcular la medida de la fuerza de asociación, o sea, el riesgo relativo, y otra decir si ese resultado que yo he obtenido es estadísticamente significativo. Y para eso, para poder definir si el resultado calculado de la medida de la fuerza de asociación es o no estadísticamente significativo, tengo que calcular el intervalo de confianza para ese cálculo, para ese resultado obtenido del RR. Regla general para que no se olviden, y ahí está graficado, dice, si el intervalo de confianza incluye, en el caso A, vamos a explicar el caso A, si el intervalo de confianza no incluye a la unidad, el resultado obtenido del riesgo relativo es estadísticamente significativo. Si en el ejemplo B, si el intervalo de confianza incluye al 1, a ese valor 1 de la secuencia de datos, si el intervalo de confianza incluye a 1, entonces decimos que el valor obtenido del riesgo relativo no es estadísticamente significativo. Esto mismo de los intervalos de confianza se aplica también, ya les adelanto, cuando calculamos el OR. La interpretación del intervalo de confianza para el OR es la misma. Entonces, para resumir, decimos nuevamente, si yo quiero saber si el resultado calculado del riesgo relativo es estadísticamente significativo, tengo que calcular el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza incluye a la unidad, no es estadísticamente significativo. Si no incluye a la unidad, a 1, al valor 1, entonces es estadísticamente significativo. ¿Cómo interpretamos el resultado del riesgo relativo? La referencia es 1, cuando el factor de riesgo, el riesgo relativo es igual a 1, no existe asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, se dice que es un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es menor a 1, se dice que es un factor protector. Tenemos rangos también y sus respectivas interpretaciones.
Si es entre 0.9 y 1.1, no hay asociación o no hay efecto. Si es de 0.6 a 0.8, beneficio insignificante. Si el valor va de 0.4 a 0.5, beneficio moderado. Y si va de 0 a 0.3, se habla de un beneficio grande. Por el otro lado, si es 1.2 a 1.6, se habla que es un riesgo insignificante. Si es de 1.7 a 2.5, se habla de un riesgo moderado. Y si es mayor o igual de 2.6, estamos hablando de que el riesgo es elevado. Entonces, si nuestros resultados de riesgo relativo nos salen por encima de 1, factor de riesgo. Por debajo de 1, factor protector. Queremos interpretar de manera más precisa, de acuerdo a los rangos, ahí tenemos la información y podemos identificar diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles de beneficio. Aquí tenemos un ejemplo para poder entender mejor lo que hemos estado conversando anteriormente. Acá estamos analizando la asociación. El factor de riesgo es exposición pasiva al tabaco y el daño a la salud es el recién nacido con bajo peso. Entonces queremos saber si la exposición pasiva al tabaco es un factor de riesgo y con respecto al recién nacido con bajo peso. Para eso tenemos la información que le estamos mostrando en esta oportunidad y vamos a calcular primero dentro de las medidas a considerar está el riesgo absoluto. Y el riesgo absoluto, dijimos, es la tasa de incidencia acumulada total. Y ahí vemos que la tasa de incidencia acumulada total es el total de enfermos entre la población. El total de enfermos son 207 dividido entre 7.400, que es la población total. Y la tasa de incidencia acumulada nos sale 27.97 por 1000. He puesto en rojo esos valores para que no se olviden. Todas las tasas tienen que ser mostradas con su factor de expansión. Y ya eso les hemos explicado en las clases anteriores. Ahora queremos calcular la medida de la fuerza de asociación. En estas circunstancias, asumiendo de que esto es un estudio de cohorte, por lo tanto podemos calcular las incidencias. Y para calcular el riesgo relativo, lo que tenemos que hacer es primero calcular la incidencia en expuestos y luego la incidencia en no expuestos. ¿Cómo calculamos la incidencia en expuestos? Se les mencionó, son los enfermos expuestos, 120 entre el total de los expuestos, 2400. Y la tasa de incidencia acumulada es 50 por 1000. La incidencia en no expuestos son los enfermos no expuestos, 87, entre el total de los no expuestos, 5000, y nos da 17.4 por 1000 como tasa de incidencia en los no expuestos. Entonces el riesgo relativo será incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Y tenemos un valor que es de 50 por 1000, que es la incidencia en expuestos, dividido entre 17.4 por 1000, y que nos da un riesgo relativo de 2.87. Entonces, este resultado de 2.87 debe tener un intervalo de confianza. Ya les decíamos, si nosotros, para decir si este 2.87 es un valor estadísticamente significativo, tenemos que calcular el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza, ya dijimos, si es que vamos a suponer que el intervalo de confianza nos salió 0.9 a 7, entonces tendremos que decir que este resultado no es estadísticamente significativo. Si por el contrario el intervalo de confianza para este resultado nos sale 1.6 hasta 7, entonces decimos de que este resultado de 2.87 es estadísticamente significativo. ¿Cómo interpretamos si es estadísticamente significativo? Decimos lo siguiente: las mujeres embarazadas expuestas al tabaco, expuestas pasivamente al tabaco, tienen 2.87 veces el riesgo de tener recién nacidos de bajo peso
en relación o con respecto a las mujeres embarazadas no expuestas de manera pasiva al tabaco. Así es como tenemos que interpretar. Miren lo que dice ahí, dice tiene 2.87 veces, no dice tiene 2.87 veces más, no dice eso. No se puede interpretar 2.87 veces más. ¿Por qué? Porque el punto de referencia que utilizamos para decir que es un factor de riesgo o un factor protector es la unidad. Tengan cuidado en considerar este aspecto que es importante y trascendental. Bien, ahora queremos calcular el riesgo. Vamos a hablar del riesgo atribuible. ¿Y qué es el riesgo atribuible? Indica lo que puede esperarse que suceda con el daño a la salud en los expuestos si eliminamos el factor de riesgo causal. Dicho de otra manera, ¿qué va a pasar si las mujeres que tienen exposición pasiva al humo del tabaco dejan de tener exposición pasiva al humo del tabaco? Eso es lo que nos dice. ¿Qué sucederá con las mujeres que dejan de tener exposición pasiva al humo del tabaco con relación al daño a la salud, que en este caso es recién nacidos con bajo peso? Eso nos indica el riesgo atribuible. Dicho de otra manera, nos habla del impacto que tendría una medida de prevención, pero en términos de incidencia. Y eso es lo que estamos viendo. Y la fórmula es, el riesgo atribuible es incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Si aplicamos los resultados, tenemos 50 por 1000, que es la incidencia en expuestos, menos 17.4 por 1000, y nos da 32.6 por 1000. ¿Cómo interpretamos este resultado? Si nos está diciendo indica lo que puede esperarse que suceda con el daño a la salud en los expuestos si se suprime el factor de riesgo causal. Entonces, eliminada la exposición pasiva al tabaco, el riesgo, porque es una tasa, es el riesgo de recién nacidos con bajo peso en los expuestos, se reducirá en 32.6 por 1000. No estamos diciendo que se reducirá a 32, sino se reducirá en esa magnitud, en la magnitud de 32.6 por 1000. Entonces es importante que entiendan pues que esta es una medida, el riesgo atribuible es una medida de impacto potencial y que nos traduce qué pasará con el daño a la salud si eliminamos el factor de riesgo en las expuestas. Así como hay un riesgo atribuible, en las expuestas hay un riesgo atribuible poblacional. Y el riesgo atribuible poblacional es la parte de la incidencia en la población, en todas las madres en general, que puede atribuirse al factor. O sea, en cuánto contribuye el factor de riesgo en relación a la incidencia en la población, a la incidencia del daño a la salud en la población. Permite saber cuánto puede reducirse la incidencia en la población total si elimino o retiro el factor de riesgo. Por lo tanto, si este indicador nos habla la magnitud de la reducción de la incidencia en la población, va a tener utilidad desde la perspectiva de la salud pública. Entonces, si yo quiero ver cuál va a ser el impacto desde la perspectiva de la salud pública, en términos de incidencia, tengo que calcular el riesgo atribuible poblacional. ¿Cómo se calcula? A través de la fórmula que están observando ahí, la incidencia total o incidencia poblacional menos la incidencia en no expuestos. Ya habíamos calculado nosotros la incidencia total, que era 27 por 1000, le restamos 17.4 por 1000 y tenemos que la incidencia, el riesgo atribuible poblacional es de 10.5 por 1000. ¿Cómo interpretamos? Si eliminamos la exposición pasiva al tabaco, el riesgo de recién nacidos de bajo peso en la población se reducirá en 10 puntos, ahí hay que corregir, en 10.5 por 1000.
¿ya? En 10.5, hay un error. No es 3.98, se reducirá en 10.5 por mil. Entonces, el riesgo atribuible poblacional es una medida de impacto potencial en términos de incidencia en relación a la población y consecuentemente tiene utilidad o está orientada desde la perspectiva de la salud pública. La otra medida es la fracción atribuible. Ahí anoten también en su blog de notas. La fracción atribuible también le llaman fracción etiológica de riesgo, FER. Fracción atribuible, fracción etiológica de riesgo, FER. O también le llaman riesgo atribuible proporcional. ¿Ya? Esas tres sinonimias tienen, no se confundan. Cuando ustedes lean textos epidemiológicos, algunos le llaman fracción atribuible, otros fracción etiológica de riesgo, otros riesgo atribuible proporcional. ¿Qué es lo que nos dice? Nos muestra la proporción, miren, la proporción, no nos habla ya desde la perspectiva de la incidencia, sino nos muestra la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo causales desaparecieran en los expuestos. Entonces, también, al igual que el riesgo atribuible, es una medida de impacto potencial. O sea, ¿qué va a pasar en términos proporcionales con respecto al daño si es que yo aplico medidas de prevención en relación al factor de riesgo? Tenemos el ejemplo, la fracción atribuible, la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos. 50 por mil menos 17.4 por mil entre 50 por mil es igual a 0.65%. Acá eliminamos todos los 100, ¿no? Entonces nos va a salir 0.65. La fórmula es que tengo que multiplicar por 100 y por lo tanto 0.65 por 100 es igual a 65%. ¿Cómo interpretamos? Decimos, si eliminamos la exposición pasiva al tabaco en las mujeres gestantes, la incidencia de recién nacido de bajo peso en los expuestos se reducirá en 65%. O sea, ¿en qué porcentaje reduciremos la incidencia en los expuestos si aplicamos una intervención? Eso nos lo responde la fracción atribuible, que se calcula, como ya les hemos explicado. Otra medida de impacto es la fracción atribuible poblacional. La fracción atribuible poblacional. La anterior es la fracción atribuible. Cuando hablamos de fracción atribuible a secas, estamos hablando de la fracción atribuible en los expuestos. Cuando mencionamos la fracción atribuible poblacional, es la fracción atribuible o fracción etiológica poblacional o riesgo atribuible poblacional proporcional. Son sinónimos. ¿Qué es la fracción atribuible poblacional? Es la proporción de la enfermedad en la población total que puede ser causada por el factor. ¿Y cómo se calcula? Con la fórmula que vemos ahí, incidencia total menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia total por mil. Tenemos la incidencia total 27,9 por mil menos la incidencia en no expuestos 17,4 por mil entre 27,9 por mil y nos sale 0.37. Eso multiplicado por 100 nos da 37%. ¿Cómo interpretamos? Eliminada la exposición pasiva al tabaco, la incidencia de recién nacidos de bajo peso al nacer en la población se reducirá en un 37%. Entonces, ya hemos hablado de las medidas de la fuerza de asociación y hemos hablado de las medidas de impacto potencial. En el contexto, cuando hemos hablado de las medidas de la fuerza de asociación, fundamentalmente teniendo en cuenta el riesgo relativo. En este momento vamos a revisar la otra medida de la fuerza de asociación. Y esa medida de la fuerza de asociación se llama odds ratio. Ahí están las diferentes sinonimias, razón de nomios, razón de producto cruzado, razón de posibilidades, de probabilidades, de disparidad, de ventaja. Hay una serie de sinonimias en razón a que es difícil
la traducción de este odds ratio. Nosotros vamos a hablar del odds ratio como medida de fuerza de asociación que involucra ya pues todas las sinonimias que estamos mencionando. Entonces, el odds ratio es una medida de la fuerza de asociación igual que el riesgo relativo. Entonces, la pregunta es la siguiente, profesor. Entonces, ¿cuándo voy a usar yo la medida de la fuerza de asociación RR y cuándo voy a usar la medida de la fuerza de asociación OR? Entonces, esto también tengan en cuenta. Cuando yo puedo calcular las incidencias, ¿y cuándo puedo calcular las incidencias? Cuando hago estudios de cohorte. Entonces, en un estudio de cohorte voy a poder tener incidencias. En esas circunstancias voy a calcular el riesgo relativo. Pero si no se puede calcular, si no es posible determinar las incidencias y necesito calcular una medida de la fuerza de asociación, pues en esas circunstancias voy a utilizar como medida de la fuerza de asociación el OR. Y el OR lo vamos a calcular cuando estamos frente a estudios transversales comparativos, por ejemplo, o cuando estamos frente a estudios de casos y controles. Todo esto que les voy mencionando, yo les digo, recuérdenlo, de repente de manera muy abstracta, pero es importante que recuerden. Ya, ¿por qué les digo de manera muy abstracta? Porque cuando hablemos de diseños, ahí vamos a explicar qué es un estudio de corte, qué es una corte prospectiva, retrospectiva, qué es un estudio caso control, qué es un estudio transversal comparativo, etcétera, etcétera. Entonces, para fines de poder entender en qué circunstancias utilizo yo OR o utilizo RR como una medida de fuerza de asociación, recuerden estos conceptos que yo les estoy mencionando de manera muy concreta. ¿Cómo interpretamos el OR? El OR también tiene la misma interpretación. Aquí tenemos un ejemplo y para el cálculo estamos asumiendo de que este es un estudio de casos y controles donde se han tenido 518 personas con cáncer pulmonar, que serían los casos, y 518 personas sin cáncer pulmonar, que serían los controles. Tenemos 961 personas que estuvieron expuestas al hábito de fumar y 85 que no estuvieron expuestas al hábito de fumar. Y luego tenemos los valores correspondientes y para calcular la razón de probabilidades o también los ratios, lo que vamos a hacer es multiplicar los enfermos expuestos multiplicado por los no enfermos no expuestos dividido entre los enfermos no expuestos multiplicado por los no enfermos expuestos. Producto de esa división, de esa multiplicación y consecuentemente división, tenemos como resultado 3.18. ¿Cómo interpretamos esta razón de probabilidades, este odds ratio de 3.18? De la siguiente manera: los pacientes con cáncer pulmonar tienen 3 veces la probabilidad de haber tenido el hábito de fumar en relación a los que no tienen cáncer de pulmón. Otros lo interpretan de la siguiente manera, de manera similar al riesgo relativo. Aquellas personas que fuman tienen 3.18 veces la probabilidad de sufrir de cáncer de pulmón que las que no fuman. Hemos hecho una revisión exhaustiva de este tema y hay discusión respecto a cómo se interpreta. Yo les voy a recomendar que para fines del curso consideren la interpretación que está apareciendo en la transparencia y sigan ese ejemplo para cuando ustedes interpreten los resultados de los ejercicios del desarrollo del seminario. Entonces, les repito acá, los pacientes con cáncer de pulmón tienen 3 veces la posibilidad de haber tenido el hábito de fumar en relación a los que no tienen cáncer de pulmón. Esa es la interpretación del odds ratio. También recuerden, yo les dije, hay que tener en consideración el intervalo de confianza para decir si este resultado es o no estadísticamente significativo. Este 3.18 es o no estadísticamente significativo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que eso no es estadísticamente significativo? Ya lo explicamos también, es similar a lo que se considera para el riesgo relativo.
Si el intervalo de confianza incluye a la unidad, no es estadísticamente significativo. Si el intervalo de confianza no incluye a la unidad, entonces el resultado obtenido es estadísticamente significativo. Bien, con eso hemos concluido todo lo que significa las medidas de la fuerza de asociación, o sea, el cálculo del riesgo en el contexto del enfoque de riesgo. Ahora vamos a hablar algunas cosas referidas a los usos del enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo puede ser utilizado dentro del sistema formal de atención de salud como fuera del sistema formal de atención de salud. En el contexto del sistema formal de atención de la salud, el enfoque de riesgo nos va a servir ¿para qué? Para aumentar las coberturas, ya que vamos a identificar poblaciones con riesgo, con alto riesgo, y ahí vamos a priorizar los recursos. Entonces nos va a permitir priorizar y consecuentemente aumentar las coberturas. Nos va a permitir también mejorar los patrones de referencia. Si yo mapeo e identifico cuáles son los factores de riesgo que están involucrados con un determinado problema de salud, voy a poder identificar estos factores de riesgo y consecuentemente voy a poder yo hacer la referencia oportuna y no voy a esperar que ya se presente el daño para recién poder o para recién plantear la referencia de una persona. También nos sirve dentro del sistema formal de atención para mejorar los patrones de referencia. También para la modificación de los factores de riesgo. Si yo encuentro en el sistema formal de salud de que hay factores de riesgo, por ejemplo, falta de ventilación en los ambientes y consecuentemente se convierte en un factor de riesgo para aumentar la presencia de infecciones asociadas a la atención de salud, también pues, ¿no? Va a permitir que si yo identifico estos factores de riesgo, los voy a intervenir y consecuentemente puedo mejorar las condiciones y reducir la ocurrencia del daño a la salud. La otra utilidad o el otro uso es la reorganización del sistema de salud a nivel regional y nacional a través de la redistribución de los recursos humanos a los lugares, a las zonas donde más se necesita. También para el adiestramiento del personal. Si yo identifico, por ejemplo, ciertos factores de riesgo asociados con determinados daños a la salud, evidentemente esto me va a servir como un elemento orientador para que se programen diferentes actividades de adiestramiento del personal para que puedan enfrentar el daño que se pueda presentar como consecuencia de este factor de riesgo presente. Los usos del enfoque de riesgo fuera del sistema formal de atención de salud están referidos al autocuidado y atención a la familia, y esto es importante, ¿no? Sabemos ejemplos y conocemos de que el sedentarismo es un factor de riesgo para una serie de enfermedades. Eso, desde la perspectiva del autocuidado de la familia, va a servir. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que, conociendo yo que es un factor de riesgo, me voy a autocuidar y voy a desarrollar actividad física. Por ejemplo, voy a caminar por lo menos 30 minutos 3 veces por semana. Entonces, esta información o este uso del enfoque de riesgo fuera del sistema formal de la atención de salud nos va a servir para el autocuidado y para la atención de la familia. También para la atención comunitaria, evidentemente, nos va a servir el uso del enfoque de riesgo, ya que si encontramos, por ejemplo, un factor de riesgo, ejemplo, una zona de contaminación eh, o un río que está contaminado y que abastece a la comunidad como un factor de riesgo para la presencia de enfermedad diarreica, también me va a permitir a mí, a través del enfoque de riesgo fuera del sistema formal de salud, para tomar acciones. Políticas intersectoriales, evidentemente, si estamos hablando, ejemplo, dice, la falta de abastecimiento de agua es un factor de riesgo para la presencia de dengue. Entonces, son políticas intersectoriales, que no solo
compete al sector salud a orientar a cómo protegerse, por ejemplo, de la presencia de esta enfermedad, sino también de un trabajo articulado entre los diferentes sectores, ya que si estamos viendo de que esta comunidad no tiene abastecimiento de agua y ese es un factor que está condicionando el incremento de la presencia de los vectores y consecuentemente del dengue, tendremos que intervenir sobre ese factor de riesgo. Y en ese contexto también el uso del enfoque de riesgo va a ser de utilidad fuera del sistema formal de atención de salud a través de la articulación de políticas intersectoriales. Bien, finalmente, para decirles que hay una serie de pasos que debemos seguir cuando hacemos un estudio de riesgo. Uno de ellos, primero, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión sistemática de la información disponible. Si tenemos información respecto a lo que estamos analizando, en verdad aplicamos esta información, pero si no la hay que hacer investigación epidemiológica, hay que hacer luego la revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de atención de salud, luego tenemos que desarrollar y probar nuevas estrategias en el campo y luego evaluar las nuevas estrategias que hemos aplicado, ¿no? Esos son los pasos que debemos de tener en cuenta en el contexto de un estudio de riesgo. Bien, señores alumnos, con esto terminamos el tema del enfoque de riesgo en el proceso de salud-enfermedad y con ello hemos completado todos los indicadores epidemiológicos, ya que en esta oportunidad, les reitero nuevamente, hemos aprendido las medidas de la fuerza asociación, riesgo relativo, IOR, y hemos aprendido las medidas de impacto potencial, tanto en los expuestos como en la población. Y ahí hemos hablado del riesgo atribuible poblacional, hemos hablado de la fracción atribuible, llamada también fracción etiológica de riesgo, llamada también riesgo atribuible proporcional, hemos hablado del riesgo atribuible poblacional proporcional, llamado también fracción atribuible poblacional o fracción etiológica poblacional. Cualquier duda que tengan ustedes, escriban en el cuestionario que tienen que desarrollar para poder dialogar en el momento que tengamos la reunión sincrónica y podamos despejar si en caso hay alguna duda adicional. Estas son las referencias bibliográficas, revisen, ahí está parte de los indicadores que hemos tocado también en esta oportunidad y será hasta otro momento. Muchas gracias y nos estamos viendo en la reunión sincrónica.